Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite leer su palabra y hace como un poco más de 2 meses habíamos suspendido un poquito la lectura de Apocalipsis porque no nos habíamos abocado a estudiar un poquito lo que significan las imprecaciones, salmos imprecatorios, que nos llaman la atención porque habla palabras que normalmente no estamos acostumbrados. Cuando habla de la venganza de Dios, cuando habla del castigo, nosotros tenemos la imagen, digamos, de esta manera, que se nos ha formado como Dios, Dios es amor, es cierto, pero como un Dios bonachón, digamos la palabra, no quiero usar la palabra esa, pero eh, que todo lo deja pasar, que todo lo deja hacer, que Dios es un Dios muy relajado, y la verdad las cosas que Dios, muy lejos de ser un Dios eh, que cumple esas características que nosotros queremos ver en Él, es un Dios de amor, un Dios misericordioso, es un Dios santo y es un Dios justo. Y en ese sentido, eh, entender también las implicaciones de que habla la palabra, también nos lleva a pensar y a meditar como creyentes que Dios también hace justicia y cuidado a su pueblo. Y eso es importante tener muy presente. No está en nosotros la venganza, sino está en las manos del Señor. Por eso, cuando la Biblia nos habla del dominio propio, está hablando precisamente de un fruto del Espíritu que debe reinar en los creyentes. Es lo esperable en un creyente tener la templanza, el dominio propio. No significa que uno sea torpe en las cosas de la vida, sino que significa que uno confía en el Señor. Lo normal es que reaccionemos o hiperreaccionemos, que gritemos, que golpeemos, que pateemos el suelo o las puertas, que nos enfademos, pero eso es lo normal en el mundo. El Señor a nosotros nos coloca el dominio propio. Por eso es lo esperable en un creyente, es lo esperable en los siervos y siervas del Señor, en sus hijos. Dista mucho un carácter agrio o violento en un cristiano. No significa, vuelvo a insistir, esto ser cínicos tampoco, sino que significa tener el control sobre las cosas. ¿Uno puede enojarse? Claro que se puede enojar. Nos enojamos a diario muchas veces. ¿Podemos llorar? Claro, podemos llorar. Nos podemos agotar, claro, pero tenemos dominio en las cosas y no culpamos al Señor de las desgracias de las cosas, sino entendemos en el Señor que hay una prueba para nosotros, entendemos al Señor que tenemos que controlar, nosotros estamos sobre las circunstancias y eso no significa ser cínico eh, o envolver un sentimiento oculto, simplemente significa eh, estar sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la justicia. Y en ese entendido, y muchos otros, por supuesto, que fuimos viendo durante días atrás, nos correspondía leer hoy día el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, y los invito a leer del versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Capítulo 6, versículos 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos da para poder leer su palabra y aprender de ella, Señor.
Pedimos, Señor amado, para que usted nos guíe, Señor, en todo entendimiento. Guíe, Señor, las palabras, los pensamientos, Señor, que sea su voz la que escuchemos, Señor, y su voluntad. Pido, Señor amado, sus cuidados, Señor. Que limpies mis labios de hombre pecador, Señor, mis labios inmundos, Señor. Porque es tu palabra justa, santa y buena que se entrega a su pueblo. Pido, Señor, que quites todo error, toda equivocación, Señor, de nuestros labios, de nuestro pensamiento, toda maledicencia en nuestro corazón, Señor, para poder entregar adecuadamente su palabra. Gracias, Señor amado, por este tiempo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermano. Fuerte el pasaje que leímos. Es un pasaje que nos va confrontando no con nosotros, sino con el obrar del Señor, con el Cordero. Recordemos que el capítulo 5 nos habla del Cordero que va a desatar el rollo, que no había ninguno digno, dice Juan, dice el ángel, perdón, quien es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y ninguno en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo podía abrir el libro, ni aún mirarlo, dice la palabra. Estoy leyendo en capítulo 5, versículos 2 y 3. Y agrega que Juan lloraba mucho. Él lloraba mucho. ¿Por qué? Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos lo consuela y le dice: no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y es ahí donde Juan presencia al Cordero, que se pone su rostro en tierra, en las 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ven al Cordero y lo honran. Y es el Cordero, el Hijo de Dios, el que aquí, que como un inmolado, el que de la tribu, el león de la tribu de Judá, en la raíz de David, algunos de los calificativos que Apocalipsis da a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan, tiempo atrás también hablábamos en el capítulo 1, hay más de 15 menciones a un nombre, en formas distintas de llamar al Señor Jesucristo. Creo que el libro de Apocalipsis es el libro que más formas da de nombre a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Cordero es el llamado a abrir los sellos. Y es Él el que va abriendo, y cada uno de los sellos va mostrando una tragedia, un dolor tremendo. El primero es este caballo blanco que engañaba al mundo. Se mostraba como un rey, se mostraba como un hombre, un jinete de paz, pero en definitiva era el que estaba llamado a engañar al mundo. Después venía el segundo ser viviente de color bermejo, que fue dado, que quitó la paz y que llevaba a la guerra para que se matasen los unos a los otros, y que tenía una gran espada. El tercer ser viviente le muestra un caballo negro y que tenía la muerte sobre él. Ven y mira, y era un caballo de muerte. Y después viene el caballo amarillo, que era un color eh, amarillento, ¿no es cierto? O sea, clorox, ¿se acuerda la palabra? Color amarillento, verdoso, era el que tenía la capacidad para matar con espada, con hambre, a un cuarto de la tierra. Y el hambre no solamente al hombre, sino que a las fieras. Y el quinto sello que se abre, él ve y contempla a Juan este altar de las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son mártires, son testigos. Mártir significa testigo. No son los mártires aquellos que la iglesia romana levanta, sino que todos los creyentes son mártires, aquellos que han entregado su vida en testimonio de la palabra, el testimonio de Cristo. Y ahí surgió este tema que era necesario abordarlo para poder comprender esta pregunta cuando ellos clamaban a gran voz. Clamaban a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Como reclamando al Señor algo, ¿no es cierto? Santo y verdadero, no juzgas y vengas. Y ahí nos quedamos pegados: nuestra sangre, los que moran en la tierra. Esa palabra nos llamó la atención el Señor para mostrarnos que había algo estaba sucediendo. ¿Por qué la palabra venganza? Si todo lo que se iba relatando era de dolor, es cierto, en el mundo, pero para nosotros los creyentes, decíamos, era algo magnífico. Y siempre decimos en su lugar de esplendor, un lugar de paz. ¿Por qué en ese lugar se hablaba de venganza, ese lugar donde está el altar? Y es precisamente eso lo que nos llamaba la atención, y veíamos cómo el Señor les dio, dice la palabra, les dieron vestiduras blancas,
y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta completar el número de sus consiervos y sus hermanos, y también debían morir como ellos. No solamente los que han muerto entregando el testimonio de la palabra, sino también que vendrán otros. Y es así como llegamos a este sexto sello que nos relata la palabra. Es hermoso ver este tema porque nos va abriendo nuestro entendimiento espiritual. No es un entendimiento para algunas personas cronológico, no son eventos cronológicos, viene esto, viene lo otro, no, no es algo por fases, sino que son los últimos tiempos que nos va relatando el Señor. No para que nosotros nos asustemos y nos escondamos, sino que todo lo contrario, es el tiempo para que el Señor nos llama para estar preparados, como esas vírgenes que debían llenar sus lámparas con aceite, estar preparados para cuando venga la venida del Señor, tal como Juan le fue, él miró y él contempló lo que estaba ocurriendo porque Dios se lo permitió y permitió que nosotros pudiéramos escuchar, pudiéramos leer, pudiéramos guardar estas palabras en nuestro corazón, como dice en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. En este momento el Señor nos está mostrando que él vendrá un sexto sello, que será desatado por el Cordero. Y esa es la señal que vendrá un gran terremoto. Y dice que el sol se pondrá negro como silicio, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron, dice, sobre la tierra. Y este pasaje está muy relacionado con algo muy importante en nuestras Biblias. En el capítulo 1 de Génesis, lo invito a abrir sus Biblias, el capítulo 1 de Génesis nos dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el versículo 14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Ahí hay un pasaje, algunos en la versión de 1909 de nuestras Biblias, ahí hay una coma, dice, para señales, para separar el día de la noche y sirvan de señales, comas para las estaciones, para los días y años. El sol, las estrellas, la luna servirán de señales de los últimos tiempos. Eso está dado en la palabra. Acá no, se omite esa coma, pero nosotros sabemos también que son señales, por lo que nos está diciendo el libro Apocalipsis. Podríamos poner la coma ya o no, pero son señales que el Señor nos mostrará. Y nosotros sabremos que está ocurriendo, sabremos que está ocurriendo ese fenómeno cósmico en la tierra toda, que el cielo cayeron, se van a caer las estrellas. Y Juan aquí no está en un éxtasis, no está ilusionando, no está imaginando cosas que van a ocurrir, sino que él está relatando lo que él está mirando, lo que Dios le permitía ver. Y por eso dice que la higuera, teníamos hablando de los higos, de las frutas, de los almendros, aparece ahí en Eclesiastés, efectivamente, cuando hablábamos de la fruta que comían los medio orientales, y ahí está la higuera que deja de caer sus higos cuando es sacudida por el viento. Serán señales, serán muestras. El mundo quizás se asustará o correrá y verá la destrucción, pero nosotros veremos y ya será la señal final de los tiempos. El cielo, dice, se desvaneció como un rollo que se enrolla. Estaba estiradito y se enrollan. Los libros antes eran rollos y se empieza a envolver. O sea, como que todo el relato se empieza a concentrar. Como que todo el relato, la historia de la humanidad, el relato que estaba abierto a los ojos, empieza a sucumbir sobre sí mismo. Es algo muy poético, ¿no es cierto? Pero dice que todo monte y toda isla será removida de su lugar. Es fuerte eso. Es un gran mega terremoto, podríamos decir. Nosotros los chilenos nos gustan los terremotos, entre comillas digo, nos gusta porque nos reímos a veces de ellos. No nos gustan dar las cosas, pero a veces nos reímos que cuando vienen las personas de fuera, hay un terremoto 6, se asustan y nosotros, sí, estamos viendo muy tranquilos. Una falsa tranquilidad, la verdad, las cosas, porque realmente cuando vienen esos movimientos de tierra tan fuertes, son incontrolables. Pero ocurrirá eso, se removerán los cielos, la tierra, los montes serán movidos de su lugar, y los reyes de la tierra y los capitanes, dice, los grandes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, o sea, toda la humanidad completa, dice, se escondieron, dándolo por hecho, se escondieron en las peñas y los montes, se escondieron en las cuevas, y ahí clamaban, pidiendo que estas
que estas cuevas, que estos montes, estas peñas, cayeran sobre ellos. Es como ponernos bajo el cerro ahí, el monte de la Isidora, y esperar que nos caiga el cerro encima y pedir que caigan los peñascos sobre nosotros. ¿Tan duro será el momento? Pareciera que sí. Sin lugar a dudas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Eso es lo que va a ocurrir con aquellos que no tienen al Señor, aquellos que rechazan al Señor, aquellos que se burlan del Señor, porque vendrá la ira del Señor. Dice la palabra, el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? La ira del Señor. Nuevamente es otro pasaje que acaso el Señor tiene ira. Recién el pastor estaba diciendo el dominio propio. Estaba yo diciéndole eso, ¿no? ¿Por qué el Señor entonces, si el pastor dice que es el dominio propio y la templanza es un fruto del Espíritu, Dios va a tener ira? La verdad las cosas que no es la ira nuestra, no es el descarrilamiento mental nuestro. Cuando nosotros hablamos de ira es porque no nos podemos controlar. La ira de Dios es el castigo de Dios. El castigo de Dios sobre el pecado. Y el castigo de Dios sobre la humanidad está dado por el Señor precisamente en los profetas. En Isaías, por ejemplo, nos hablará, por ejemplo, en Isaías 34 nos hablará de Dios castigando a las naciones. El Salmo segundo nos hablará que Dios se burlará de aquellos que han hecho mofas de su nombre. Dice en Isaías 34, juntaos para oír y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y todo cuanto en ella, el mundo y todo lo que produce, toda la tierra, porque Jehová está airado contra las naciones, está airado contra la humanidad e indignado contra todo el ejército de ella. Dios, frente a toda la fuerza del mundo, está airado. Las destruirá y las entregará al matadero. Nosotros nos jactamos, los pueblos se jactan, los países se jactan de su poderío económico, de su poderío de armamento. Vemos cómo los países luchan por tener la mejor bomba atómica, la mejor armamento, los mejores ejércitos. Vemos que todavía hay guerra allá en Ucrania, en Rusia. Vemos que hay persecución en Corea y en otros lugares que en nuestra misma Latinoamérica tenemos conflictos, persecución en Venezuela, luchas y guerras en nuestro propio país, en el sur de Chile. El hombre no cambia, la violencia no cambia, es la misma, donde hay destrucción y mortandad. Y podemos justificarla como hombres en todo momento. Podemos justificar nuestra desidia, nuestra locura, nuestras luchas, en nuestros ejércitos y nuestra mortandad, todas nuestras palabras y en todos nuestros dichos. Podremos decir que amamos la patria, podremos decir que amamos la tierra, podremos luchar por ideas, por ideales o por muchas otras formas, pero el hecho es que todos estos ejércitos poderosos que se han levantado serán destruidos. Una época marcó un término de otra. La época moderna terminó cuando comenzó ese lanzamiento de la bomba atómica, donde el hombre destruyó al hombre. Luego vino esta época posmoderna en que nosotros nos vemos sorprendidos y sobrepasados como adultos de lo que está ocurriendo. Ayer conversábamos con mi esposa de lo que surge hoy en día esta época o este tiempo de las eh, culturas líquidas. Gracias a las culturas líquidas. Usted quizás no lo ha escuchado. Las culturas líquidas son esas que se meten en un envase y se amoldan el envase. Hoy en día todo es líquido. La juventud es líquida. Pero ante ello el Señor se levantará. El hombre hoy día está desenfrenado y justifica todo su obrar, todo su andar. Dice el Señor que los muertos de ella serán arrojados y los cadáveres se levantarán hedor. Hedor. Es impactante ver un gran número de cadáveres en bolsas y amontonados. Los montes se disolverán como por la sangre de ellos. Era tanta la sangre derramada. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y nuevamente, escuchamos esta expresión, y se enrollarán los cielos como un libro. Los cielos, ya no la tierra, sino los cielos, se enrollarán como un libro
y caerá todo su ejército, como cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Hermanos, el juicio de Dios vendrá. El juicio de Dios estará frente a la humanidad. Muchos hoy en día piensan que estas palabras son palabras olvidadas o son palabras escritas en un momento eh, idílico, podríamos decir, de Juan. La verdad de las cosas que no es así. Es el testimonio de Dios frente a la humanidad de lo que va a ocurrir. Pero ¿quiénes serán aquellos que tendrán temor de Dios? ¿Quiénes serán los que temblarán frente al Señor? Aquellos que nunca han escuchado o no han querido escuchar, o se han negado o han tapado sus oídos frente al mensaje de la palabra. Aquellos que han rechazado el mensaje del Señor. Aquellos que han rechazado el mensaje de amor, de misericordia de Dios. Aquel mensaje que ya nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, enseñó, esa doctrina que él enseñó y que fue plasmada en los evangelios y plasmada posteriormente por los apóstoles. El evangelio de arrepentimiento, el perdón de los pecados y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Aquellos que desconocen el amor de Dios enviando a su Hijo por nosotros para el perdón de los pecados. Aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador personal. Aquellos que se jactan y se burlan de la iglesia del Señor, estarán sometidos a ese gran dolor. Nosotros, los creyentes, nos podremos poner en pie. Por eso quizás esta pregunta vaya una pregunta hacia nosotros. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta debería ser ninguno. Ninguno debería sostenerse en pie, mas la iglesia del Señor es cuidada y protegida por su Señor. Por eso ese día nos pondremos en pie, nos podremos sostener. Miraremos quizás estupefactos lo que está ocurriendo, esa destrucción que veremos, que nuestros propios ojos verán, pero nuestros corazones estarán tranquilos. Tranquilos como aquellos hombres, aquellas mujeres que entregaron su vida por el Evangelio. Aquellos mártires que entregaron su vida y murieron por llevar la palabra del Señor. Así nosotros, entregados y enfrentados a la muerte, estaremos en paz, diciendo, Señor, gracias por llevarme a tu reino. Gracias, Señor, por cuidar. Gracias, Señor, porque hoy día parto en paz a tu presencia. Hermanos amados, partir la presencia del Señor es entregarse en sus manos. Quizás ustedes me dirán, quizás este día deberíamos estar hablando de la celebración de algo distinto, quizás escuchando la música que hay allá afuera, quizás incluso cantando un cumpleaños a nuestro hermano. Pero la verdad las cosas, que nosotros deberíamos hoy día, tal como nos dice el Señor, estar preparados para ese gran día, cuando el Señor nos llame. Cuando el Señor nos llame en cualquier momento de nuestra vida y nosotros decir, gracias Señor, porque me tomas en tus brazos. Qué hermoso día será ese día cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es los hijos del Señor. No por nuestros méritos, hermanos, es por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, damos por su palabra, Señor. Gracias, Señor, damos porque podemos leer su palabra, escucharla, Señor, y guardarla. Guardamos en nuestro corazón, Señor, estas palabras de esperanza, Señor. Estas palabras de amor, Señor, para nuestras vidas. Guardamos, Señor, en nuestro corazón, Señor, su amor, Señor, por nosotros. Su misericordia y sus cuidados, Señor. Sabedores que el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, Señor, que murió en la cruz por mis pecados, Señor, nos levantará ese día. Y ante esa pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Señor, tú nos sostendrás, Señor. Tú nos sostendrás, Señor, y nos podremos levantar, Señor, y honrar y alabar tu santo nombre, Señor. Agradecidos, Señor. No escondiéndonos en las peñas, no escondiéndonos, Señor, bajo las rocas y en las cuevas, Señor, sino sabedores que eres tú, Señor, el que está cuidando a tu pueblo. Y el día que tenga que partir, Señor, miraré, Señor, gozoso los cielos y te diré, Señor, gracias, Padre, porque tuviste cuidado de mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque me enseñaste de tu palabra. Gracias, Señor, porque me preparaste para este tiempo. Nuestra partida, Señor, no es una partida de dolor, Señor, sino es una partida de esperanza, de estar
tu gloria y en tu presencia. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.